ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Va eishapa, maiteirorupe emenguará co árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Siempre le venimos comentando de que en el Paraguay se puede producir horticultura todo el año. Y vimos una realidad. Una de las productoras que está en el agroshopping, que es esposa de un japonés, que trabaja mucho y han asimilado todo lo que es la producción hortícola, que se puede ver, como les digo, todos los martes en el agroshopping. Y es la señora Saturnino Velar. Con ella conversamos y nos mostró cómo es posible trabajar adecuadamente en horticultura en el Paraguay todo el año. Estamos en la ciudad de Caraguatá, zona cordillera, y estamos trabajando hace 32 años. Yo me casé muy jovencita, entonces, y gracias a la cultura de Don Kimura, y aprendí el trabajo con él. Y aquí estoy trabajando, plantando variedades de productos y procurando cada día que se mejore nuestra producción. ¿Cuáles son los cultivos que están desarrollando en su finca? Y los cultivos que estamos teniendo son los tomates, tenemos los cherry, tenemos los cotes, tenemos también el choclo dulce, el melón y variedades picantes también este año empezamos. También tenemos rúcula, acelga y así plantando de todo un poco porque tengo la necesidad de llevarles a la feria mucha variedad de productos. ¿Qué dimensiones tiene la finca hortícola? Hoy en día achicamos en el sentido de que trabajamos bajo invernadero, pero total tenemos un 50 hectáreas de terreno, ¿verdad? Trabajamos con la gente en sociedad y aquí nosotros trabajamos bajo invernadero. Durante la visita del equipo de ABC Rural, pudimos observar la importante cantidad de invernaderos con que cuenta la unidad de producción de la familia Kimura. Le consultamos sobre la importancia de producir con este tipo de tecnología. Con el invernadero no necesitas mucho terreno. Eso. Segundo, tenés toda la cosecha más larga. Entonces, conclusión es necesitamos más tecnificación y más infraestructuras. Y si tenemos eso, nosotros no necesitamos cantidad de tierra ni nada. Y podemos tener todo el año la producción. Yo por experiencia puedo decir que sí podemos tener producción todo el año, porque hoy en día nosotros, antes que no podíamos tener la rúcula, la acelga Paraguay, los cherry, por ejemplo, a esta época, sí ahora tenemos todo el año. El invernadero hace todito, porque el invernadero ahí se puede plantar de todo, porque los melones que era de campo abierto, los pepinos también, hoy en día nosotros hacemos todito bajo invernadero. ¿Cuán importante es para el horticultor conocer las variedades de hortalizas o frutos que va a sembrar? Eso es lo principal, la variedad de la semilla. Por ejemplo, este año yo no estaba plantando tomate, perita para esta época porque justamente no teníamos variedad que se adecue a nuestro clima, ¿verdad? Pero este año conseguimos una variedad que es de la Singenta y sale muy bien la producción. Así que si vamos a tener todo el año producción de tomates, si tenemos la ayuda del gobierno en cuanto a la infraestructura. Yo por mi medio procuramos de plantar variedad. Por eso pude hacer los invernaderos y trabajo directamente también en mi comercialización. Gracias a eso me sobra para poder construir más invernaderos. Y por eso yo quiero también a mis compañeros de tomateros, quiero también que haya una ayuda del gobierno para poder ellos también producir
todo el año. ¿Qué nos puede decir sobre la intermediación en la venta de los productos hortícolas? Y en la intermediación, por ejemplo, ya nosotros al fin de la cosecha quedamos haciendo socio del comprador, porque ellos nos quitan muchas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que queda es el 50 o 40% al productor. El resto se va todo para el intermediario. Y si eso se llega a así en mi caso, por ejemplo, yo ya estoy haciendo la venta directa. Entonces ahí me sobra más la ganancia y puedo hacer más y ir mejorando mi producción. En cuanto a la clasificación, hay que saber ya, tenemos que dejar nuestra cultura de antes, tenemos que ir mejorando. Mi lucha es con mi gente, con mis propios socios. Tengo que estar diciendo, vamos a clasificar bien las cosas. Si en distintos precios te va a pagar, pero está bien, entonces vos asegurás también al comprador que le está dando una mercadería de buena calidad. Eso es una lucha también con nuestra gente, que es cultura nuestra, ¿verdad? En eso también tenemos que mejorar. Y estamos ya en eso, falta poquito ya para que mejoremos. La señora Saturnina Cardoso de Quimura instó a los productores a ser conscientes en la administración del dinero que ganen gracias a su producción, que sepan invertirlo, que planifiquen y busquen siempre la venta directa, de tal forma a que ellos mismos puedan ponerle precio a sus productos y a la vez tener contacto con los clientes. Siempre que tenemos una producción abundante, en este caso, por ejemplo, de banana, cuando se intensifica la producción, aparecen las enfermedades. Hay una enfermedad que las bananas tienen, que es el mal de Panamá. Y un técnico que conoce mucho del tema, el ingeniero Gilberto Chávez, del IPTA, nos habla de esta enfermedad y cómo tratarla. Hoy día vamos a hablar sobre un cultivo muy interesante, pero que está desapareciendo en nuestro país, que es el banano de oro. El banano de oro se está extinguiendo por algunos cuidados culturales que uno no conoce o no puede realizarlo, ¿verdad? Entonces, hoy día vamos a hablar todos los cuidados, el problema que tiene el banano de oro, cómo podemos producir, y que es un rubro bastante rentable porque tiene mejor precio que las otras variedades de la banana. ¿Por qué se está extinguiendo la banana de oro en nuestro país? Por un problema de enfermedad que tiene este cultivo, ¿verdad? Es un problema que no tiene control químico, que es el mal de Panamá que le llama, que es causado por un hongo de suelo. Por eso su control es muy difícil, muy complicado. No tiene control químico, solamente con cuidados culturales como rotación de cultivo, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad en la planta? Es muy difícil identificar la enfermedad en plantas jóvenes porque no aparece ni una mancha en las hojas, porque esta enfermedad primeramente avanza por la raíz, empieza por el rizoma, va subiendo por la planta y a medida que va subiendo por la planta se vuelve amarillenta, se va a ir secando, pero si uno corta el rizoma o el pseudotallo, ahí se puede observar ya algunas manchas oscuras de color pardo rojizo, marrones o ya algunas pudriciones, ¿verdad? Llevando una muda que está contaminada, esto puede liquidar en menos de un año a la planta y no vamos a tener nada de producción de fruta. ¿Qué pasa con los hijuelos o mudas que crecen al costado de las bananas adultas? Esos hijuelos ya no se pueden utilizar para trasplantar porque están contaminados. Normalmente no se nota por los hijuelos, pero esos hijuelos, esas mudas ya están contaminadas, entonces no hay que trasplantar porque vamos a contaminar nuestro suelo. De acuerdo a lo señalado por el profesional, los departamentos en donde se sigue produciendo la banana de oro en nuestro país son San Pedro y Amambay, pero ¿cómo se puede controlar este mal? Hablamos de rotación de cultivo, hacer 3 a 4 años de banana de oro e ir mudándose a los otros lugares para que no esté contaminado todavía esas mudas o esa planta, ¿verdad? Entonces, no realizar raleo, no hacer heridas en el pseudotallo o en la planta. Se puede transmitir por herramientas, por mudas, principalmente por mudas. Entonces, utilizar mudas buenas, si es posible, de laboratorio de biotecnología de cultivo de tejido y observar una planta madre donde
uno va a llevar su muda. Entonces observar que esa planta sea sana, vigorosa, productiva y que esté libre de fusarium, esa enfermedad producida por hongo, ¿verdad? Que se llama mal de Panamá. Si llevamos muda sana, vamos a producir banana de oro 3 a 4 años dependiendo del tratamiento que uno le da. Si uno le fertiliza bien a esta plantación, también son más resistentes. Si uno tiene, si hay posibilidad de hacer riego por goteo, va a resistir más la planta. Cuando la planta está más fuerte, cuando esté bien alimentado con nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, calcio, entonces va a resistir más a esta enfermedad. Es muy importante la buena aplicación de fertilizante en este cultivo. El ingeniero explica cuánto tiempo puede quedar la enfermedad en un terreno contaminado y cómo se puede hacer para recuperarlo. No es recomendable utilizar enseguida ese mismo terreno. Según la literatura, hasta 20 años puede estar latente en el suelo dicha enfermedad que es el fusarium. Entonces es recomendable hacer otro cultivo en ese terreno que uno estaba utilizando para el cultivo de banana de oro y llevarlo a otro lugar. Se puede hacer algunas desinfecciones. Normalmente nosotros acá en la institución nosotros realizamos desinfecciones en donde hubo banana de oro con cal viva. Cal viva le puede acelerar, ¿verdad? O mejorar otra vez el suelo que uno estaba utilizando y que estaba contaminado con la enfermedad del fusarium. Entonces, con cal, aplicarle cal viva y dejar que descanse 1 a 2 años y después volver a utilizarlo. La apicultura es un renglón muy interesante para el pequeño productor. Y sobre todo en el Paraguay, porque tenemos una calidad de miel excelente. Hasta ahora no nos han rechazado ningún embarque de la producción de miel del Paraguay. Y es por eso que queremos comentar a los pequeños productores que hay buenas alternativas en la apicultura. El ingeniero Mario Quinones nos va a decir cuáles son los equipos que el productor necesita para iniciarse en la producción apícola. Hoy vamos a detallar un poco la instalación de un colmenar. El colmenar significa el lugar donde se instalan las colmenas de abejas para la producción principalmente de miel de abejas. Y en ese sentido tenemos implementos básicos que el apicultor necesita. El ingeniero Quiñones nos detalla cuáles son los equipos e implementos que se necesitan para la instalación de un colmenar. Lo más importante es el cajón o colmena de abejas. Es un cajón que tiene todas sus partes movibles. Esto sería la cámara de cría, el alza, cámara de la miel, tapa. Los cajones van sobre un caballete. Y tenemos también un nuclero, que es un cajón más pequeño que se utiliza para la multiplicación de colmenas. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, el apicultor debe revisar indefectiblemente una vez a la semana sus cajones. Posteriormente vimos cómo va dentro de los cajones para la cría de abejas. Internamente tenemos la rejilla excluidora que va en el medio para confinar a la reina en la cámara de cría. Indefectiblemente aquí solamente en el segundo piso, que es el alza acumulándose la miel o el néctar que las abejas van acopiando. En el cajón se debe tener el alimentador interno, suplementar a las abejas artificialmente. La cera estampada es una industrialización de la cera de las abejas, va insertado por los cuadros. Entonces los panales salen bien uniformes. Los cuadros de las colmenas son cuadros que vienen alambrados, ¿verdad? Tiene 4 hilos de alambre donde se incrusta la cera estampada. Luego, el ingeniero nos mostró qué ropas especiales debe utilizar el apicultor. Hay varias indumentarias que el apicultor puede utilizar. Uno de los más interesantes es el mameluco, porque prácticamente es una indumentaria totalmente cerrada y también es una tela bastante gruesa para evitar las picaduras de las abejas. Tiene que ser de color blanco, preferentemente, porque las abejas el color blanco ve menos de día. Otra alternativa
Es un guardapolvo blanco, es más fácil su manipuleo, ¿verdad? Y también tiene más aireación en época de calor. Luego está la máscara protectora, es donde se utiliza un sombrero, va dentro de la máscara y esto se introduce por la cabeza, ¿verdad? Inclusive el apicultor puede también utilizar guantes. Aquí, por ejemplo, tenemos el guante más resistente, también otro tipo. ¿Cuáles son las herramientas o equipos de mano que el apicultor debe tener para manejar las abejas, los cajones y las colmenas? El otro elemento fundamental para el apicultor es el ahumador. Indefectiblemente el apicultor debe utilizar cuando va a entrar al colmenar. Hace que el humo, se quema el combustible y el humo sale. Entonces esto es como medio de defensa del apicultor. Otro elemento que el apicultor indefectiblemente debe tener en la mano es la palanca. Y también tenemos otro tipo de palanca, que es la palanca universal, para movilizar las partes del cajón. Con esto se saca el cuadro. Al cepillo es otro elemento muy importante, principalmente para la cosecha de miel, porque los panales tienen que venir sin abejas para la cosecha. También está el cuchillo de soperculador. El cuchillo de soperculador se utiliza cuando se va a desopercular los panales que tienen miel. La miel en los panales tiene una tapa de película de cera. Se destapa el panal para introducir en la centrífuga, o si no la miel no va a salir. Finalmente, el ingeniero nos mostró cómo funciona la centrífuga y los filtros. La centrífuga o extractor de miel facilita la cosecha de miel sin destruir los panales. Esta centrífuga tiene 2 canastos donde se introduce el panal y tiene una manivela. Entonces, girando y por fuerza centrífuga, la miel sale del panal. Entonces, posteriormente los panales o el panal puede volver a reutilizarse inmediatamente. Los otros elementos importantes para la cosecha principalmente es el filtro, porque la miel, una vez centrifugada, inmediatamente se la debe filtrar. Uno tiene una malla más grande, otra más pequeña, de manera que la miel sale bien, digamos, filtrada, sin impurezas. A veces los apicultores no quieren filtrar inmediatamente, pero es recomendable filtrar en el mismo instante, después de terminar la centrifugada, filtrar. La producción lechera en el Paraguay es excelente. Hoy tenemos autoabastecimiento y también un excedente para exportar. Pero recuerdo cuando recién se empezaba a trabajar en lechería, y ahí estaba el capitán Figueredo tratando de mejorar su hato ganadero para producir más. Y se hacía la importación de semen, después vacas lecheras que se traían del Uruguay, y todo eso hacía que se mejorara el hato ganadero. Pero hoy tenemos que hablar de tambos modernos. Por eso vamos a ver un trabajo que hicimos con el ingeniero Hugo Kettler, y nos va a mostrar cómo es el tambo moderno, ya que su papá comenzó trabajando en esto hace más de 20 años. Este es un tambo AgroMilk que el nombre surgió hace poco nomás. Es un tambo de la familia Keller que surgió hace más de 20 años ya. Se comenzó con 2 vacas, luego se adquirió un rebaño de vacas del Chaco y el tambo, bueno, se desarrolló muy bien porque hubo una combinación muy buena de parte de mis padres. De parte del señor Franz, que maneja la agricultura, que domina lo que es producción de silaje, hace un grano húmedo excelente. Luego está la administración del tambo, que hasta hace poco la señora María, que es mi mamá, hacía solo. Ahora yo le estoy ayudando hace 3 años. Ella realmente tiene una pasión por esto. Gracias a su administración creo que hoy el tambo está donde está.
controlando todas las áreas. Hoy, hace 3 años, trabajamos con una nueva sala de ordeñe. Ya va a ser la tercera sala de ordeñe de este tambo, la tercera generación. Es una sala de ordeñe lado a lado, con 10 bajadas en cada lado, con salida rápida. Una sala de ordeñe muy moderna para lo que es hoy en día para la producción. Tiene una capacidad de ordeñe alrededor de 100 vacas por hora. Todas las vacas cuentan con podómetro. La sala de ordeñe cuenta con medidores electrónicos. Entonces, cada ordeñe de la vaca cuenta con la medición de su leche. Cuenta también con el control de conductividad de la leche de la vaca, gracias a los medidores que cuentan con unos sensores de infrarrojo. Y ese control de conductividad, luego el programa que está en una computadora, y los datos van todos a una computadora, el programa te hace un análisis y luego te avisa que esta vaca que tiene una conductividad alta puede estar teniendo una mastitis clínica o mejor todavía subclínica. Entonces ya se puede estar tratando en muchos casos de antemano. El ingeniero también nos habló del área de compost barn y de los lugares especiales para la alimentación de las vacas. La sala de ordeñe es una parte que nos ayuda mucho en el manejo, ya que controla todas las vacas y nos da diferentes informes de sanidad, de control de celo, de reproducción y todos esos datos. Luego tenemos algo que nos ayuda mucho, que es el compost barn, que da mucho confort a las vacas, mucha salud, porque las vacas no tienen tanto contacto con las bacterias ambientales, que es un gran desafío siempre para la lechería. El barro, a través del barro se conectan mucho con las bacterias. Luego tenemos la alimentación, que con un mixer, con una ración totalmente mezclada, una TMR. Las ordeñes se hacen 3 veces al día. Se hacen las 5 de la mañana, las 1 al mediodía y las 9 de la noche. Tenemos un grupo de personas acá trabajando aproximadamente cada día de 14, 15 personas. Y se hacen grupos porque no todos pueden estar participando y haciendo las 3 ordeñes. Entonces, el cuidado de las vacas cuando hay épocas de parto, controlar los partos. Entonces, siempre tiene que haber varios grupos de personas. También está la alimentación de las terneras para la recría, la guachera, que las terneras toman leche de las propias vacas. No usamos leche en polvo para las terneras hembras. Para los machitos sí. Las vaquillas más grandes también reciben alimentación totalmente mezclada 2 veces al día, pero están a pastos. Luego, cuando llega la época del preparto, la vaquilla ya entra en un compost más pequeño para ir adaptándose. ¿Cómo es la alimentación de las vacas en producción? En la alimentación de las vacas hoy en día aprovechamos mucho las pasturas que ellas anteriormente tenían para, digamos, descanso y alimentarse un poco. Nosotros teníamos varias áreas de pasto Tifton que teníamos para alimentar y para darle descanso durante la noche a las vacas. Ahora usamos esa pastura para cortarla en fresco. La cortamos en fresco en vez de usar de un fardo que tal vez no sea de tan buena calidad. Usamos el pasto fresco y así también aprovechamos más la vitamina que te da el pasto. Porque como todos sabemos que un fardo almacenado seco o inclusive almacenado verde pierde una vez que tiene un tiempo definido de guardarlo, pierde toda la vitamina que contiene. Entonces es una parte que aprovechamos mucho, es un trabajo extra que a veces cuesta un poco, pero conseguimos organizarnos bien para que tengamos pasto verde todo el año para estar cortándolo en fresco. Luego en la ración viene también algo de ensilaje de maíz, también viene grano húmedo de maíz, una buena parte, y también usamos el expeller de soja. Y luego se usan los diferentes minerales para ayudarle también a las vacas, pero siempre digo, lo más importante está en cómo conservas tu alimento, principalmente el silaje y el grano húmedo, para que no contenga hongos. ¿Cuán importante es el bienestar animal dentro de lo que es la producción lechera? El bienestar animal para nosotros siempre fue primordial. Desde el comienzo, desde que comenzamos a trabajar en el tambo, trabajar con la genética, siempre nos
importó más la salud animal que la leche en sí, porque solo teniendo un animal sano tenés menos gastos. Muchas veces las personas al elegir genética o algo eligen por leche. Acá en este tambo les puedo asegurar que nunca se eligió un toro mirando la cantidad de leche que va a dar el animal en el futuro. Cuidamos mucho lo que es bienestar animal. Tenemos duchas y ventiladores en el compost, en el comedero tenemos una una sala de refrigeración que hace poco implementamos. Recalcando el uso de la sala de refrigeración de la sala de espera es muy importante. Al comienzo no sabíamos si iba a ser el impacto que costaba, pero es impresionante cómo las vacas están mejores, más aliviadas y no paran de consumir alimento. Es un desafío grande en un tambo que en el verano de nuestro verano húmedo, con temperaturas de 35, 37 grados, igual el animal sigue consumiendo. Entonces el secreto en una sala de mojar las vacas no es solo tirarle agua, es una combinación con agua, de 50 segundos con agua, tipo una ducha, y luego viento por 5 o 6 minutos. Siempre intercalado, nunca usar los dos juntos. El ingeniero destacó el piso de goma dentro de la sala de ordeñe que ayuda mucho a que las vacas no tengan problemas en los cascos y tampoco se resbalen. Sí, el piso de goma que utilizamos en la sala de ordeñe es un piso especial que ayuda a prevenir casos de problemas de patas. Entonces es un costo aparte, pero es algo que le deja a la vaca tranquila en la sala de ordeño. O sea, la vaca está parada ahí con gusto. Y la idea en el futuro es agregarle más goma a la sala de espera también, para que las vacas puedan estar cómodas. En cuanto a producción se refiere, el ingeniero Hugo Keller nos explicó que cuentan con unas 240 vacas en producción en la época alta, y donde logran un promedio de 40 litros de leche por animal, llegando a superar los 9.000 litros de leche por día en 3 ordeños. Esto entre los meses de julio, agosto, septiembre. Mientras que en verano la producción baja en promedio a 32 litros de leche por día por animal. En próximos programas conoceremos más sobre el tambo modelo de la familia Keller. En el Paraguay tenemos muchos frigoríficos y también hay otros mataderos que dejan un contenido ruminal que antes se desperdiciaba. Sin embargo, investigaciones muy bien hechas por técnicos paraguayos como el ingeniero Ken Morilla, hoy en día el contenido ruminal se utiliza como un fertilizante. El equipo de ABC Rural se trasladó hasta la zona de José Falcón, en el departamento de Presidente Hayes. Allí llegamos hasta un predio en donde se lleva a cabo el proceso de conversión del contenido ruminal de animales faenados en frigoríficos, en un excelente fertilizante. El licenciado Víctor Antola nos explicó que hace tiempo trabaja en todo lo que tiene que ver con residuos de frigoríficos y plantas de tratamientos, por lo que le pareció interesante probar si el contenido ruminal de los bovinos que prácticamente era tirado ahora podría ser aprovechado. A la consulta de si hay alguna experiencia a nivel nacional sobre el tema o alguna literatura que consultó, nuestro entrevistado dijo: recurrí lógicamente a toda la información posible en internet, también recurrí al Ministerio de Agricultura y Ganadería, hablando con los técnicos, tratando de sacar la mayor información posible. Lastimosamente que de este material hay relativamente muy poca información, ¿verdad? Normalmente lo que se utiliza es la bosta de vaca mezclado con tierra, la gallinaza, cualquier otro material, pero no precisamente los residuos ruminales. Como me pareció algo inclusive más limpio que la bosta o que la gallinaza, me puse a hacer, como les dije anteriormente, experimentos, a hacer pruebas y gracias a Dios hasta ahora están dando muy buenos resultados. Pero, ¿qué es específicamente el contenido o residuo ruminal? El residuo ruminal es el alimento, o podría decirle en términos más vulgares, el pasto que el animal o el alimento que el animal ingirió y que tenía en el estómago
en el tiempo del sacrificio, ¿verdad? Por eso trabajo solamente con frigorífico, por el hecho de que no se mezcla con ningún otro material, no llega a estar en contacto con el suelo, con, por ejemplo, orines en los corrales, con tierra, con ningún otro tipo de residuo. Es un material totalmente limpio, es un material que no genera olor. De acuerdo a lo señalado por el licenciado Antola, tras la faena, el contenido ruminal va por unas tuberías hasta una prensa, en donde se exprime el producto sacándole la mayor cantidad de líquido posible, quedando con un 30 a 40% de humedad, y que luego es destinado a contenedores para finalmente llevar el producto hasta el local ubicado en José Falcón, donde se realiza el proceso de compostaje. ¿Cómo es que el producto no expide un mal olor, siendo que sale del interior del animal? Normalmente en el tracto intestinal es donde existen muchas bacterias y después se generan olor donde lógicamente al final ya sale la bosta. Esto no es bosta, es un proceso intermedio dentro del sistema digestivo animal donde eso todavía no está contaminado absolutamente con nada, ni durante el proceso de fermentación genera olor. ¿Cómo es el proceso para la obtención del fertilizante? Se trae hasta el local donde se descarga y se forman los que llamamos camellones. Normalmente acumulamos hasta una cantidad de rumen correspondiente a 3 días. No más de eso por el hecho de que no va a tener el mismo tiempo de compostaje. Entonces siempre tratamos de mantener porque los controles son por día. Entonces todo tiene su tiempo y no podemos mezclar un material de hoy día con uno de hace 15 días, por ejemplo. Menos para poder llevar un control lo más exacto posible. Dentro de lo que es el proceso de control para la obtención del fertilizante a partir del contenido ruminal, se destaca que cada camellón tiene una ficha donde se detalla el largo, ancho y altura de cada uno. Se hace controles de pH y temperatura cada 8 días y al mismo tiempo se realiza el volteo del producto. El objetivo es que el contenido ruminal adquiera un pH de entre 6 y 7, que es el ideal. Mientras que por otro lado, el caso de una excesiva lluvia, se debe tapar el camellón, atendiendo a que el producto debe tener una humedad máxima del 10% y el proceso de fermentación dura entre 45 a 60 días para que el fertilizante esté listo. ¿Han hecho análisis comparativos con relación al estiércol bovino y de ave? Nosotros hicimos los análisis en el Departamento de Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, donde salieron valores bastante altos, pero comparativamente con, por ejemplo, bosta o gallinaza, directamente eso no llegamos a hacer. Ahora, lo que sí llegamos a hacer también fueron pruebas en parcelas demostrativas de tomate, donde sí dieron resultados muy positivos. Desde que se hizo el trasplante del almácigo a los tablones, 25 días, y la planta prácticamente, el que tenía abono cubría las tacuaras que normalmente nosotros ponemos para sujetar a las plantas, ¿verdad? Mientras que el que no tenía abono no pasaba de 25 centímetros de altura, en el mismo tiempo de trasplante, lógicamente. Actualmente están recibiendo unos 26.000 kilogramos por día de contenido ruminal y tras el proceso de compostaje quedan unos 20.000 kilogramos. Se estima que de cada animal se obtiene entre 9 a 10 kilos de contenido ruminal, el cual se convierte en fertilizante. Actualmente Paraguay faena una media de 140.000 animales al mes, por lo que haciendo una relación de 10 kilos de contenido ruminal por animal, daría unos 1.400.000 kilos que podrían convertirse en fertilizantes al mes. ¿Se puede obtener otro producto además del fertilizante sólido? Único que sí también estamos haciendo ahora el tema del biol, ¿verdad? Con el mismo material, usando eso como base, abono líquido, y que estamos haciendo las pruebas para poder y los análisis para poder sacar un producto que sea óptimo, que sea apto y que dé buen resultado también, mismo apuntando a un fertilizante foliar. Y es el mismo material que utilizamos, pero con un proceso de fermentación en agua. ABC Rural, siempre pensando en nombre del campo, ha realizado un material sobre un tema de mucha importancia, el cultivo hidropónico, tanto para la producción de forrajes para animales como también para horticultura. Trabajos realizados por productores y técnicos paraguayos. Como ven, hay varias alternativas que nosotros podemos tener, tanto en la tablet como también en el teléfono.
Volvemos con más ABC Rural. Este pendrive dual se puede utilizar tanto en el teléfono, en la tablet y si no, en su casa, en la computadora. Pueden adquirirlo en Yedros 745 en Asunción, Paraguay o en todas las sucursales de ABC Color. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. La producción ganadera en el Paraguay sigue creciendo paulatinamente, pero bajo diferentes sistemas. Hoy en día, la tecnología permite trabajar, ya sea con pasturas, confinamiento, diferentes formas, semiconfinamiento, bar, hay un montón de trabajos muy lindos. Pero hoy vamos a ver la preparación de alimentos para confinamiento. El ingeniero Rubén Ortiz nos explica cómo es este proceso. Queremos comentarle en cuál es la importancia de la ración del alimento que se le da a los animales en feedlot. Ya que si no tenemos un buen silaje, un buen balanceado, no vamos a poder llegar al peso, al kilo que el productor está queriendo llegar y por ende ya animales gordos en los frigoríficos. ¿Qué productos están utilizando para la preparación de raciones para alimentar a los animales en confinamiento? Hoy día acá en el confinamiento estamos usando los ingredientes maíz, estamos usando burlanda, estamos usando también una urea protegida que es de liberación lenta del nitrógeno. También estamos usando núcleo que ya contiene monensina para evitar acidosis ruminal, animales para de comer. Y también estamos utilizando un producto homeopático que hoy día, como manejamos toros enteros, esa tradición de castrar, acá en el establecimiento ya no usamos más, usamos un producto homeopático que es un antiestrés natural y que no deja residuo en la carne. El ingeniero Ortiz explicó que el tipo de alimento que se da a los animales pueden cambiar de acuerdo a varios factores. En otros establecimientos, en otros confinamientos, otras regiones, estamos manejando también feedlot, pero con diferentes ingredientes. En otros confinamientos estamos utilizando speller de soja, cascarilla de soja, o sea que cada establecimiento se adecua a la realidad. Por ejemplo, acá tenemos silos cerca, tenemos Impasa, que es donde traemos la burlanda, que está acá a un paso. Entonces, si viene la pregunta del por qué esos ingredientes, es porque la región produce más eso y estamos más cerca en cuanto a flete, en cuanto a más logística de la ganadera. ¿Cómo es el paso a paso de la preparación del alimento para los animales confinados? La preparación del alimento sería, traemos el mixer, cargamos el silaje dentro del mixer, luego va en el depósito donde están almacenados los maíz, todos los ingredientes, y luego alzamos la burlanda donde el tratador tiene la báscula acá al costado y él va viendo cuántos kilos va tirando, va cargando ya de burlanda. Posteriormente nos vamos y cargamos el maíz, donde usamos el mismo proceso que cargamos la burlanda, y luego estaríamos incluyendo la urea, el núcleo y el antiestrés natural para que los toros nos monten. Los alimentos deben tener un cuidado especial en cuanto al lugar de almacenamiento, humedad y otros tratos. Un detalle muy importante también que cuidamos mucho acá en la ganadera es para que mucha humedad también no la agarre a la burlanda, al maíz. Siempre una vez cuando vaciamos los depósitos tratamos de secar bien, de desinfectar todo, entonces para luego volver a cargar otra vez. La misma cosa con el silaje de maíz, una vez ya encarpado, puesto todo, nosotros en 35 días abrimos el silo y luego a medida que nosotros vamos quitando el silaje, luego nosotros tapamos otra vez con la carpa. Ese es, sí o sí hacemos eso
vamos colocando cubiertas, maderas encima de la carpa y tapamos bien otra vez. Cada uso abrimos y sacamos y cerramos. También cuidamos mucho con el maíz a grano que nosotros traemos acá, pues nosotros la ganadera compra el silo y traemos acá. Tiene que tener una humedad relativamente buena también, porque se molina el maíz y luego va al mixer. El profesional también habló sobre la importancia del agua que beben los animales en el confinamiento. En cuanto al agua, tenemos que llevar en cuenta que el 80% de la ganancia de peso viene de una agua limpia, una agua pura. Acá en el confinamiento tenemos normas que sí o sí se limpia 3 veces por semana los bebederos. Se controla porque ellos están consumiendo silaje, balanceado y luego van a tomar el agua y queda mucha suciedad. Entonces limpiamos 3 veces por semana y agua limpia es el secreto en el confinamiento. ¿Qué cantidad de alimento está consumiendo cada animal por día? Estos animales están consumiendo el silaje de maíz de entre 13 a 14 kilos por día. Nosotros estamos trabajando con 4 tratos en la ganadera, entonces esos 14 kilos tenemos que dividir en 4 para suministrarle a la mañana, a la tarde. Y también en cuanto al balanceado, se va el 1.5 de su peso bio del animal. En un próximo material estaremos hablando sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de animales en confinamiento, desde su llegada al establecimiento, adaptación, ganancia diaria de peso, sanidad y otros temas. ¿Cuántas alternativas nos brindan en el Paraguay la agricultura y la ganadería? Es por eso que nosotros en ABC Rural seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero fíjense, hoy en día la agroindustria es maravillosa en el Paraguay. Se producen productos de primera calidad. Por eso les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 19 de Tigo Star TV, en el canal 729 de Tigo en HD, también en el canal 50 de Personal TV, canal 10 de Claro TV+, y por canal 10 de Copaco TV. Igualmente estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Incluso buscamos llegar más lejos. Cruzamos la frontera ubicándonos en 10 canales de Formosa y Misiones en la Argentina. También seguimos en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. Además, nos pueden ver en nuestro canal ABC Rural en YouTube, donde ya superamos las 20 millones de visitas. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.